Buen día o buenas tardes. Que el Señor nos siga bendiciendo. Vamos a la Biblia, Hechos capítulo 16, versículos 25 al 34. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Desde el versículo 25 hasta el versículo 34. Ahí está la lectura de esta extraordinaria palabra y como es nuestra costumbre, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa que habían creído a Dios. Dios nuestro Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta preciosa oportunidad de poder estar enfrente de tu palabra, Señor, esta palabra tan extraordinaria, Señor, que trabaja en lo más profundo de nuestro ser. Muchas gracias, Señor, por sentarnos a tu mesa como los príncipes y princesas de tu pueblo para recibir el consejo de ella. Como siempre, sabemos que ella va a ser vida en cada uno de nosotros y nos va a ir mostrando el camino que conduce hacia la Canaán celestial. Muchas gracias, Señor, por este momento. Te rogamos, como siempre, que tu adorable Espíritu Santo esté trabajando en todos los presentes, de la misma manera que también en la iglesia los niños, ellos estén recepcionando la palabra que conforme a su edad ellos también están recibiendo. Su bendición sobre todos nuestros hermanos que están en servicio, de tal manera que esta reunión salga de la mejor manera posible para su gloria. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos, hermanos, en un periodo de transición algunos domingos antes de entrar al estudio de un nuevo libro completo de la Escritura, como es nuestra costumbre, de manera expositiva, verso a verso. Sin embargo, estos domingos hemos estado un poquito en una etapa de transición. El domingo pasado y el anterior estuvimos estudiando un hombre conforme al corazón de Dios, como lo es David, el rey de Israel, y vimos algunas características, cuál era la razón que Dios estaba diciendo que él era un hombre conforme a su corazón. Y hoy día nos cambiamos de tema para ir a uno muy conocido, como decimos muchas veces los predicadores, aunque para hermanos que son más nobles en la fe, tal vez este relato no es muy conocido, pero
La mayoría de nuestros hermanos que están en los grupos de vida llevan ya algún tiempo estudiando verso a verso también el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuánto tiempo inició el libro de los Hechos? Hermana Cintia, usted que lleva el tiempo. Como un año. Estamos terminando, ¿no es cierto?, el capítulo 28, llevamos como un año, dice nuestra hermana, un año aprendiendo esta preciosa palabra del libro de los Hechos de los Apóstoles, la historia de la iglesia que no ha terminado. La iglesia parte en aposento alto y da la impresión que termina después de los relatos, el gran relato de Pedro y después de Pablo en el libro de los Hechos, pero el libro de los Hechos se sigue escribiendo hasta el día de hoy, hasta cuando el Señor venga. Amén. Los hechos poderosos del Señor con su iglesia se seguirán escribiendo porque nosotros certificamos lo que dice la Escritura, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Bien, y este tema, hermano, es muy conocido en el sentido que esta palabra nos lleva a un aspecto muy importante como fue la fundación de la iglesia de Filipos, una iglesia preciosa, maravillosa, que fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol San Pablo y que como consecuencia de esa fundación se levantó una iglesia extraordinaria. Los que hemos podido, ¿no es cierto?, considerar el libro a los filipenses, nos hemos dado cuenta cuán preciosa era aquella iglesia, cómo fue una iglesia, podríamos decir, sanita en la fe y que fue de tanta colaboración al apóstol Pablo. También algunos estudiantes de la Escritura aventuran que haya sido una de las iglesias más grandes que se levantó en el tiempo del apóstol Pablo. Algunos llegan a decir que fue una iglesia de aproximadamente 10.000 hermanos, una iglesia tremendamente poderosa en la fe y particularmente en la palabra del Señor, de tal manera que cuando se lee el libro a los filipenses encontramos verdades tan preciosas que el apóstol San Pablo vertió sobre aquellos hermanos. Y la fundación de la iglesia fue una fundación extraordinaria. Recordemos que Pablo tenía intenciones de ir a predicar por diferentes áreas en su recorrido evangelizador, pero sin embargo de pronto tuvo la visión de un varón macedonio que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y justamente era la urgente necesidad de hacer una incursión en lo que en aquel momento y en este tiempo nosotros conocemos como el continente de Europa. Y fue así que el apóstol San Pablo inicia ese periplo por aquellas regiones en aquel tiempo y suceden 3 incidentes que son tremendamente relevantes. El primero de ellos, la conversión de Lidia de Filipos, es algo extraordinario cuando ellos van a la hora de la oración y se acercan a un río para poder orar a la presencia del Señor. Y ahí estaba Lidia, una mujer acaudalada, que dice la Escritura que estuvo atento a lo que estos siervos del Señor estaban conversando, declarando en aquel momento en ese grupo de vida pequeño al aire libre. Y cuando la palabra del Señor que dice que el Señor abrió el corazón de Lidia, bendito sea el nombre del Señor, porque siempre que nos exponemos a su palabra, el Señor abre nuestros corazones. Amén, claro, así que qué importante cuando nosotros venimos a la casa del Señor y estamos atentos a su palabra, porque si la palabra del Señor penetra en nuestros corazones, lo único beneficiado vamos a ser cada uno de nosotros. Amén, ¿estamos de acuerdo? Ahí tenemos la conversión de Lidia de Filipo, una mujer acaudalada. De pronto las personas dicen, no, el evangelio es para personas sencillas, humildes.
Sin embargo, la palabra del Señor irrumpe en todos los estratos sociales. Amén. Porque todos tienen necesidad del Señor. En segundo lugar, nosotros vemos que en esa travesía también aparece una muchacha con un espíritu de adivinación. ¿Ah? Y este espíritu de adivinación, dice la Escritura, que le daba mucha ganancia, mucho dinero a sus amos, de tal manera que este espíritu inmundo, dado por Satanás, controlaba a la muchacha. Y en el versículo 16 de esta misma lectura, dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Entonces, qué importante, hermano, saber y entender que a través de cómo Satanás va vigorizando de pronto sus artes, en este caso artes mágicas, muchas veces ocupa a sus instrumentos para de alguna manera traer desconcierto en la vida de las personas, y muchas veces escuchamos de personas que creen a la mentira de Satanás a través de este espíritu de adivinación. Sin embargo, aquí la Escritura nos sigue relatando que esta muchacha dice: y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Ahí empezaron los problemas para Pablo, porque cuando fue ocupado por el Señor para traer liberación a esta muchacha con este espíritu de adivinación, vemos acá cómo los amos, los que controlaban a esta niña y tenían ganancia, dice que ellos trajeron a Pablo y a Silas a las autoridades, presentándolo a los magistrados. Dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Ah? Ahí ya estaba mintiendo. Dice: y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con vara. Muchas veces, hermano, hay mucha gente dentro de las congregaciones, y no estoy diciendo que o contrariando aquello, pero les gusta mucho el poder tener una actuación sobrenatural en alguna área, especialmente espiritual. Pero mire lo que le pasaba, en este caso al apóstol Pablo y a Silas, por haber sacado un espíritu de adivinación. ¿Qué les sucedió? Lo azotaron con varas, le rasgaron las ropas y lo llevaron delante de los magistrados. ¿Estamos listos para pagar ese precio? Poquitos amenes. ¿Ah? Pero dentro del pueblo del Señor de pronto encontramos mucha gente que desea esto. Hermanos amados, si es venido del Señor, gloria a Dios. Pero por nuestra parte, hermanos, solamente tiene que ser a través de la inspiración del Señor. Entonces, porque de pronto hay consecuencias. Y aquí vemos que la consecuencia que tiene Pablo y Silas, producto de haber, ¿no es cierto?, sido usados por el Señor, ahora están azotados en la cárcel, como dice el versículo 23, después de haberle azotado mucho, mucho por la causa del Señor. ¿Ah? De pronto muchas veces, hermanos, sufrimos y decimos: no, la vida es triste, y cantamos: triste el camino que llevo. Pero muchas veces no es por la causa del Señor, es por nuestra propia, ¿no es cierto?, inoperancia, es porque no hemos hecho bien las cosas. Pero imaginémonos cómo es el tema acá
porque estos siervos del Señor fueron usados por nuestro Señor, sin embargo fueron azotados, echados en la cárcel, y mandó al carcelero que los fondease, que los guardase con toda seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Bien, y aquí, hermanos, después de haber visto a Lidia de Filipo, su conversión, de haber visto el incidente de esta muchacha con espíritu de adivinación, ahora nos vamos a fijar en el carcelero, porque esa es la palabra que el Señor nos tiene en esta oportunidad. He leído desde el 25 al 34, que nos habla eminentemente del incidente que sucede en la cárcel. Ahora, no sabemos, es probable, no lo sabemos, que la muchacha con el espíritu de adivinación se haya convertido. No lo sabemos, es muy probable. Pero tenemos la primera conversión, Lidia de Filipos, luego podríamos tener a la muchacha con el espíritu de adivinación y luego tendríamos al carcelero de Filipos. Es decir, la preciosa iglesia a los filipenses, a esa iglesia que el apóstol le manda esa extraordinaria carta, inicia con 3 hermanos. Y obviamente esos 3 hermanos se van multiplicando, como nosotros los vamos a ver a través de la Escritura, especialmente acá con la familia del carcelero. Y ahí, hermanos, viene esta sección que he dado lectura y dice que ya estaban en el calabozo, el cual recibido esta mañana, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué preciosa identidad de este siervo del Señor o de estos siervos del Señor. En medio del dolor, en medio de la angustia, alababan al Señor. Hoy día para nosotros fue facilito alabar al Señor, ¿sí o no? No teníamos angustia, no teníamos frío, no teníamos calor, estábamos en plenitud, amanecimos después de haber dormido 8 horas. Amanecimos con fuerza, con ánimo, con vigor y no teníamos ningún problema. Pudimos alabar bien al Señor. Sin embargo, qué tremendo ejemplo tenemos en estos siervos del Señor que estaban, ¿no es cierto?, en una situación tan triste, tan lamentable, heridos en la cárcel, en el lugar más fétido de la cárcel, más adentro dice la Escritura, en un lugar oscuro, pero Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Digan conmigo, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué precioso, hermano, dar testimonio de lo que hay en nuestros corazones. ¿Ah? Qué maravilloso, en las circunstancias más extremas de la vida, precioso, hermanos y hermanas, que podríamos estar alabando al Señor en una circunstancia extrema de la vida. No solamente cuando las cosas se nos están dando a viento a favor, sino que cuando todo parece contrario. Y dice, y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó
adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiero, hermanos, versar esta sencilla enseñanza simplemente de la pregunta más urgente que toda persona que pisa el escenario de esta vida presente debe hacerse en la vida. La vida de cada uno de nosotros está llena de interrogantes. Y las preguntas parten especialmente en la niñez, en la mocedad. Generalmente esos niños de 4, 5, 6 años empiezan de pronto a bombardearnos de preguntas. No sé si vuestros hijos fueron o tuvieron esta capacidad de preguntar todo lo que podían preguntar. Por lo menos nuestros 4 hijos tuvieron esa condición extrema, podríamos decir, porque siempre ellos esperaban una buena respuesta. ¿Amén? Los papás teníamos que saber todo lo que ellos nos consultaban. Bueno, las preguntas vienen en los niños, vienen en los adolescentes, vienen en los adultos, preguntas tan interesantes. De pronto, ¿terminaré mis estudios? ¿Dónde trabajaré? ¿Me casaré? ¿No me casaré? ¿Tendré hijos? ¿Tendré familia? ¿Qué pasará con mis padres? ¿Me compraré una casa? ¿Me compraré un auto? Un sinnúmero de preguntas. Pero ninguna de esas preguntas es tan importante como la que hizo el carcelero de Filipo. ¿Cuál fue la pregunta? Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Diga conmigo. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta más importante que hombre alguno, que mujer alguna debería hacerse una vez en la vida. Ahora, la historia, hermanos, resumiendo un poquito la historia, cuando se provoca el terremoto dentro de la prisión y el carcelero ve las puertas abiertas, pensó lo peor. Aquí se me escaparon los presos. Y ustedes deben de saber, todos sabemos, todos los estudiantes de la palabra del Señor sabemos que el escape de prisioneros en el Imperio Romano era pagado, ¿no es cierto?, con la propia vida, en este caso de los carceleros. Por lo tanto, aquí nosotros encontramos, en primer lugar, después de ese gran terremoto y que el carcelero ve la puerta abierta, lo encontramos a él totalmente abrumado, desolado, porque él sabía que en aquel momento se estaba dictando una sentencia de muerte para él. Entonces, la Escritura dice que el carcelero, versículo 27, y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Ve? Pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo,
y de Silas. O sea, para él fue en aquel momento poder respirar y tomar hálito, ¿no es cierto?, de vida al saber que uno de los prisioneros, en este caso Pablo, le está diciendo, oye, aquí estamos todos, no hay ningún problema, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Y mire la reacción del carcelero, dice, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. O sea, él tuvo una actitud de adoración a estos siervos del Señor. Seguramente, tal como Pedro le dijo a Cornelio en Hechos capítulo 10, versículo 26, ellos le dijeron, levántate, si nosotros somos personas comunes y corrientes, y lo sacaron de ese error. Ahora, terremoto, cárcel abierta, presos sin huir, de seguro el carcelero estaría reflexionando que algo tenía que ver con aquellos prisioneros. ¿Cuál es la razón? Recordemos la muchacha que le estaba haciendo publicidad a estos varones. Decían, estos son siervos del Dios Altísimo y que proclaman el camino de la salvación. Entonces, ya este carcelero estaba de alguna manera siendo permeado por el entorno que estaba sucediendo, particularmente con aquellos que tenía en prisión. Y cuando él se enfrenta a esta realidad, que todo es inusual por sus captores que tiene en la cárcel, hace la pregunta urgente. Señores, señores, diga conmigo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta, hermano, es tan importante porque si una persona no tiene a nuestro Señor Jesucristo en su vida, en su corazón, es una persona que está perdida. Y no sé si alguno de ustedes, esta palabra de pérdida le trae de pronto un temor a su vida, especialmente los que tenemos testimonio. ¿Alguien quiere predicar, pero está muy bien? ¿O quiere cantar? Va a ser un buen cantante ese chico. Está bien, déjelo nomás que grite, no hay problema. Hermano, cuando hay pérdida de algo, no sé lo que le pasará a usted porque no ha estado en su casa cuando se le pierde algo y usted no ha estado en la mía. Qué bueno porque no sabemos cómo reaccionamos a la pérdida de algo. Pero si se le pierde su hijo pequeño en el mall, una tragedia. A nosotros se nos perdió uno. ¿Quién? Ruth, tienes que acordarme tú, Ruth, porque como la Chani, desesperante, algo terrible. La pérdida de un hijo en una aglomeración es algo terrible, traumático, pero mucho más aterrador cuando hay pérdida espiritual. Si usted no ha experimentado la pérdida de un hijo pequeño dentro de una aglomeración de personas, la desazón, la tristeza, el nerviosismo tan terrible que se provoca, imaginémonos lo que sucede cuando alguien está perdido espiritualmente, separado de Dios, hermanos.
eleve a la enésima potencia el incidente de una pérdida física de alguien respecto a una pérdida espiritual. Por eso la pregunta, hermano, que hace acá el carcelero de Filipo es una pregunta demasiado importante. ¿Qué haré para ser salvo? O sea, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Ah? Porque la Biblia nos dice que todos estamos, como dice Romanos capítulo 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ah? También Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, cada una de las personas que vienen a existencia tienen un tremendo problema que van cargando sobre su vida, que están perdidos, que están extraviados. Sin embargo, qué bueno, qué grande, qué maravilloso el Señor, que Él siempre está llamando a salvación. ¿Ah? Dios siempre está llamando a salvación y Él siempre está provocando los medios para que la persona pueda reaccionar al llamado del Señor. En este caso en particular, una situación injusta que sucede. Se escucha una mujer que habla del testimonio de Pablo y de Silas, y después dentro de la cárcel se oyen himnos y cánticos al Señor. Por lo tanto, Dios estaba rodeando al carcelero en esta situación de perdido. Ahora, es una pregunta urgente esta que hay que hacerse, porque cada uno de nosotros estamos a nada de la eternidad. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos a nada de la eternidad. Por eso somos muy engreídos, somos muy creídos cuando hacemos planes a largo plazo o a corto plazo sin considerar al Señor. Se lo he contado varias veces acerca de mi hermano. Uno de mis hermanos, nosotros en nuestra familia fuimos 7 hermanos. El segundo se quiso levantar como era de costumbre, lo hacía cada día domingo a las 6 de la mañana para ir a orar a la iglesia. A las 6 de la mañana era la costumbre de la familia para ir al templo a orar a las 7. El día 31 de diciembre, 31 de agosto del año 1969, mi hermano tenía 20 años. Cuando él se levantó en esa mañana para ir al templo a orar y no pudo. Y le dice a mi papá, papá, tengo una pequeña molestia aquí en la espalda, en el cuello, y estoy medio complicado. Y mi papá le dice, no te preocupes, vamos el resto a la oración, tú te quedas, le aviso al pastor que no vas a poder ir a la oración, y te quedas tranquilito y después vamos a la reunión que era a las 10 de la mañana y después a las 6 de la tarde. Y ahí se quedó. ¿Cuál era el problema? Que ese pequeño tironcito acá en la parte del cuello era un derrame cerebral. Y a las 10 de la noche mi hermano estaba yendo a la presencia del Señor. Entonces, hermano, la pregunta es tan urgente porque cada uno de nosotros estamos a un respiro de la eternidad. Nadie, como dice mi suegro, y siempre lo repetía, nadie tiene la vida comprada, y toda vez que nosotros hacemos planes, pensar que si es la voluntad del Señor podemos ir adelante en aquello. Amén.
Amén. Porque no sabemos el momento en que nos iremos. La Biblia dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente en neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La pregunta es, ¿estamos listos para ir a la presencia del Señor? Permita, ¿no es cierto?, la gracia, el favor del Señor y cada uno de nosotros que estemos listos para irnos a la presencia del Señor, hermano. Que estemos listos. Hoy día la sociedad de este país está un poco complicada porque años atrás era inusual escuchar tantos asesinatos, tantas muertes, prácticamente no se escuchaba. Pero hoy día a diestra y a siniestra se escucha aquello. Bueno, decirle que indistintamente lo que esté pasando en la sociedad, nuestra vida es frágil, dice la palabra del Señor. De tal manera que es como neblina, diga conmigo, la vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por lo tanto, hermanos, nadie tiene garantizado el día de mañana. Por eso esta pregunta es urgente. Esta pregunta que hace el carcelero de Filipo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta urgente que todas las personas que vienen al escenario de esta vida presente deben hacerse. Ahora, este carcelero, cuando entendió que esta pregunta era crucial, él exigió una respuesta rápida. Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Ah? O sea, amado en el Señor, en aquel momento, porque era en la noche, él no tuvo tiempo para arreglarse, él no tuvo tiempo para peinarse, para arreglarse, ¿no es cierto?, su estampa e ir como un soldado del ejército romano delante de Pablo y de Silas. Simplemente, tal como estaba, sintió esta tremenda necesidad. Él dijo, esto tiene que ser algo a causa de estos prisioneros que son creyentes. Y dice que él pidió ahí una antorcha, pidiendo luz, tiene que haber sido una antorcha. En aquel momento se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y ahí le hace la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, qué importante, hermano, porque toda persona está a un nanosegundo de presentarse delante del juez del universo. Esto es muy interesante porque, amados hermanos en el Señor, la Escritura habla que después de la muerte, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Ah? El juicio. ¿Para bendición o para perdición? Por lo tanto, es muy importante porque vamos a estar delante del juez de la tierra. Y la pregunta, hermano, también tiene que ser respondida de manera personal. Mire, acá el carcelero de Filipo, cómo habla. Y les dijo, versículo 30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señores, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Es una pregunta personal. Ahora, todo esto nos deja ver que aunque el resto de la familia también se haya convertido porque cada uno de ellos creyó, sin embargo la salvación es totalmente personal. ¿Cuántos le dan gracias al Señor que tienen familia cristiana? Agradecemos al Señor.
los que somos tercera generación de hombres y de mujeres de fe, de creyentes, y vamos viendo cómo se va multiplicando, ¿no es cierto?, la gracia del Señor en nuestra familia. Hermano, eso no garantiza nacer en un ambiente cristiano que cada uno va a ser salvo. Porque la pregunta urgente tiene una respuesta también urgente, pero de manera personal. La gente en el mundo, hermano, sabe lo de la fe, aunque no sean creyentes, y saben inclusive del arrebatamiento de la iglesia. Temas de pronto controversiales dentro de la iglesia, algunas creen, otras no, en fin, cada una tiene su postura, pero sabe, yo tenía unos compañeros de trabajo que siempre decía este señor, decía, si viene el Señor yo me agarro del Jorge cuando vaya subiendo. La gente sabe de las cosas del Señor, pero no es algo colectivo, es una experiencia personal. Entonces aquí el carcelero de Filipo le dice, señores, ¿qué debo hacer yo? La Reina Valera no dice yo, la Reina Valera del año 60, pero está dando a entender que es una pregunta personal. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Ahora, cuando cada una de las personas de un hogar creen de manera personal, van a ser salvos. Eso está clarito en la palabra del Señor. Entonces, esta pregunta urgente debe ser contestada de manera muy personal. Ahora, esta pregunta, hermanos, tiene una respuesta muy simple. No sé si anoche usted estaba mirando televisión. ¿Verdad que ustedes no tienen tele en la casa? ¿Cómo se llama ese periodista que habla así? Que tiene una voz muy particular y que sale a recorrer el mundo. Jorge. No, entonces hablemos de otro. Es un caballero que recorre el mundo, tiene un lindo programa y todo, pero sabe, andaba recorriendo lugares donde había puro paganismo, pura idolatría. Era lo único que estaba viendo yo algo. Bueno, usted está en Netflix, estaba no sé en qué parte, yo no tengo. Oiga, el paganismo, la idolatría, la espiritualidad de esa venida de Satanás, el diablo, hermano, como reguero de pólvora en el mundo, en las naciones, en los países, diferentes países de la tierra. Y cuando ellos promulgan su sistema de salvación, es un sistema tremendamente complejo, porque las personas tienen que cumplir una serie de rituales. Inclusive, ellos tenían que hacer como unas caminatas por unos puentes. Bueno, de ninguna manera estaba poniendo mucha atención de lo que estaban haciendo, pero una vez, decía el periodista, hubo una estampida y murieron 5,000 personas. Porque ellos tienen que cumplir una serie de mandamientos o estipulaciones que les da la religión para alcanzar un estado espiritual. Sin embargo, la pregunta urgente, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tiene una de las respuestas más simples, hermano. Siempre que la respuesta a la pregunta ¿cómo voy a ser salvo? Sea una respuesta donde tiene muchos agregados, tenemos que tener cuidado con aquello. Tenemos que tener mucho cuidado porque la respuesta es muy simple. Hermanos amados, para ser salvo, usted tiene que inscribirse en un curso de seminario de teología avanzada para que al final del semestre
usted pueda ser salvo. No. Tiene que hacer una serie de cosas, tiene que ponerse de color blanco y de pronto avanzar por el pasillo de la iglesia. Y en fin, amados hermanos, de pronto empezamos a colocar situaciones que la palabra del Señor nunca ha dicho que hagamos para que seamos salvos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde está qué versículo? Es emblemático. 31, diga conmigo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la respuesta. Cree en el Señor Jesucristo. Una respuesta simple. Y después dice el versículo 32, después de esa respuesta tan simple para entrar en el camino de salvación, ¿qué hicieron Pablo y Silas? Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Cree en el Señor Jesucristo. Entonces, esa es la manera, hermano, de tener la respuesta a la pregunta más importante. Creer en el Señor Jesucristo. Creer en Él, amado en el Señor. Y alguien dirá, pero es de tan poco monta esto y la salvación es tan grande, pero ¿cómo es tan simple? No puede ser tan simple. Coloquémosle otros añadidos para ser salvo. Amados hermanos, es tan simple porque el Señor la hizo sencilla para cada uno de nosotros, porque la obra es del Señor. Hermano, la obra de salvación es del Señor, por eso Él la hizo simple. No es obra de nosotros, no es que nosotros tengamos que hacer algo, sino que la obra es de salvación. Y este carcelero, ¿no es cierto?, pensando, dijo, señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Pablo no le dijo, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que caminar por el pasillo de la iglesia. Tú tienes que ponerte a danzar dentro de la iglesia. Tú tienes que poner los ojos blancos dentro de la iglesia para ser salvo. Y etcétera, etcétera. Colóquenle todos los etcétera. Amados hermanos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para alcanzar la salvación? No tienes que hacer nada. ¿Qué dice la Escritura? Tienes que creer en alguien. Tiene que creer en alguien. Mire lo que dice Romanos 4:5. En la versión de lenguaje sencillo está muy clarito, por eso la he traído mejor esa versión. Dice, en cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. Toda la iglesia, qué lindo esto. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo. Porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. Así es la salvación, hermano. Así es la salvación. ¿Y qué sería confiar en el Señor? Descansar en Él. Mire, cuando voy a Osorno, ustedes saben que de pronto vamos a Osorno, todo el día yo me pongo nervioso antes de ir a Osorno y estoy nervioso porque tengo que ir a controlar si la mecánica del bus está buena. Estoy nervioso porque quiero saber si los conductores descansaron 8 horas.
Estoy nervioso porque tengo que saber si la revisión técnica del bus está al día. Y me pongo nervioso porque miro la placa patente, si esa placa patente es de un bus que sea relativamente nuevo. ¿Lo hacemos así o no? ¿Qué hacemos cuando llegamos al terminal? Llegamos atrasados y nos subimos. ¿Qué es lo que colocamos nosotros cuando viajamos, hermano? ¿Qué colocamos nosotros toda nuestra vida en plena confianza del viaje? No nos preocupamos si el caballero durmió, si no sé qué hizo, si peleó con la esposa y está de mal humor. No nos preocupamos de nada. Solamente tenemos confianza, nos subimos al bus y los que somos buenos para la pestaña, antes de salir de Santiago ya estamos dormidos. Hermanos amados en el Señor, creer en el Señor es tener plena confianza en Él. Plena confianza en Él, confiar totalmente, pero de todo. Hermanos amados, todo lo que tenemos que hacer, subirnos en el carro de salvación, en el regalo que el Señor nos da a cada uno de nosotros y descansar en Él. No hay nada más que hacer. Y de ahí en adelante, simplemente descansar en el regazo del Señor. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y es en la persona del Señor Jesucristo. Aplicar la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo a mi persona, a mis pecados, a mi independencia con Él, de manera personal. Cuando yo creo personalmente, no por el que va al lado mío, creo personalmente porque hay mucha gente que no es salva. Hasta los demonios no son salvos, aunque han creído, pero ellos no han creído para salvación, hermano. No creen. Las personas muchas veces creen intelectualmente, pero no aplican la muerte redentora del Señor Jesucristo a su propia vida. Y cuando se aplica maravilloso en el Señor, empiezan a haber cambios sustanciales en nuestra vida. Terminamos, hermano. Lo primero que se ve acá en el carcelero, en la última parte, dice, y tomándole a misma hora de la noche, le lavó la herida y enseguida se bautizó él y con todo lo suyo. O sea, después de creer, fueron bautizados. Después de creer, empieza la experiencia externa, ¿no es cierto?, a darse testimonio de la tremenda obra que Jesucristo ha hecho en nuestros corazones. Y una de las primeras es justamente que en aquella hora de la noche, dice, fue bautizado. No solamente fueron bautizados, fue bautizado el carcelero y la familia con él y todo lo suyo. Le llevaron a su casa, le pusieron a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Lo segundo, hermano, que nosotros notamos que una persona que verdaderamente ha conocido al Señor, en primer lugar, empieza, ¿no es cierto?, a dar testimonio de la obra interna que ha pasado dentro de él, pero en segundo lugar, empieza a ministrar a su prójimo. Empieza a preocuparse de las personas que van al lado, sean creyentes o no sean creyentes, hermano. La persona, ¿no es cierto?, se sensibiliza especialmente con aquellos que son sus hermanos en la fe y con aquellos que no conocen al Señor. Entonces aquí el carcelero primero lo estaba azotando al apóstol y a Silas, pero después que conoció al Señor empiezan a haber resultados. Siempre que una persona conoce al Señor Jesucristo empieza a haber un cambio transformador en su vida. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo, ¿no es cierto? Se está dando testimonio externo de la obra interior que hay en la vida de la persona. Llevándolo a su casa, le puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Mire, este hombre estaba antes con depresión.
no tenía ninguna presión en la vida, él se quería matar. Pero cuando conoció al Señor, estaba lleno de gozo. Hermano, ¿cómo está nuestro gozo? Si habemos conocido al Señor, aunque andemos en valle de sombra de muerte, sabemos que el Señor está con nosotros. Por lo tanto, nos tenemos que regocijar en el Señor. Tenemos, amados hermanos, que vivir nuestra cristiandad con gozo. Y llevándolo a su casa, le puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Lo más importante, hermano, que nos puede haber pasado a nosotros, de haber creído al Señor. Lo más importante, de tal manera que va a haber regocijo en nosotros, y la palabra del Señor dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que el Señor nos bendiga y que en esta oportunidad cada uno de nosotros hayamos creído en nuestro Señor Jesucristo. Y si hay alguien en esta hora que aún no conoce a Jesucristo, Él está ahí esperándolo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El Espíritu Santo ahora ya está trabajando en ti. Imagínate, hermano, si el Espíritu Santo trabaja en los no creyentes para convencerlos de pecado, ¿cuánto más Él lo estará haciendo con alguna persona que aún no conoce a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? ¿Cuántos le dan un buen aplauso al Señor por haberle conocido? Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, póngase en pie porque Jorge me está dando la cortada. Los creyentes prediquemos a Cristo. Dice la Escritura, y en ninguno otro hay salvación, porque no se ha dado otro nombre dado a los hombres en quien podamos creer y ser salvos, solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Diga conmigo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Tal vez no tengamos dónde vivir. Alguien no tenga dónde vivir. Tal vez no tenga mucho como tienen sus vecinos, sus familiares. Pero si tiene a Cristo en su corazón, lo tiene todo. Tal vez no tenga buena salud, pero si tiene a Cristo, lo tiene todo, hermano. ¿Hay alguno agradecido por haber conocido al Señor? Amén. Ore al Señor, dele gracias a Él. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchísimas gracias, Señor, porque en un momento de nuestra vida pudimos hacernos esta pregunta: ¿cómo voy a ser salvo? Las religiones nos dijeron diferentes caminos, nos dijeron muchas cosas. Durante mucho tiempo la religión nos dijo que para ser salvos teníamos que hacer esto, hacer lo otro. Teníamos que vestirnos de una manera, quitarnos una cosa, colocarnos otra. En fin, siempre la religión nos estuvo desviando de la centralidad de tu palabra. Sin embargo, cuando conocimos que solamente creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo nos catapultaba para entrar a la vida tuya, Señor, desde ese momento han sido los días más felices de nuestra vida. Gracias, Señor, porque todo lo que era imposible, todo lo que era difícil para nosotros, y por esas situaciones que muchas veces se colocaban para enturbiar tu salvación, de pronto tú lo hiciste tan fácil porque la obra era tuya, Señor. Tú llevaste todo el peso de nuestra salvación y ahí en la cruz del Calvario llevaste nuestros pecados. Señor, ahí tú moriste, Señor, para que cada uno de nosotros tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Por eso en esta oportunidad te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias porque tú viniste a nuestro encuentro, tú saliste, Señor, nos rodeaste con cuerdas de amor, para que podríamos un momento determinado de nuestra vida preguntarnos cómo voy a ser salvo.
Y vino esa respuesta preciosa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si los de tu casa creen también, también serán salvos para la gloria de Dios. Gracias, Señor, gracias. Porque en el mundo tal vez vamos a llevar situaciones difíciles, complejas, tal vez de pronto encrucijadas en la vida, cosas de difícil solución. Pero sin embargo, si tú estás en nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Señor, el gozo tuyo nos fortalecerá para enfrentar toda situación difícil. Y aún como Pablo en la cárcel, en una situación tan extrema, sin embargo tu palabra nos dice que ellos cantaban y alababan tu nombre. Gracias, Señor, ayúdanos, que se note en nosotros la obra preciosa que tú has hecho en cada uno de nosotros. Señor, que el mundo, que aquellos que no te conocen puedan ver en cada una de nuestras vidas un testimonio de salvación. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y como siempre oramos y te rogamos en esta hora que tú sigas trabajando por aquellos que están lejos de la salvación, teniéndola tan cerca, porque tú estás tan presente rodeándolos con cuerda de amor. Y si en esta hora, dentro de los congregados en este lugar, hay alguno que aún no ha creído en Jesucristo, que esta hora sea el momento propicio, que esta hora sea la oportunidad precisa, el minuto preciso para que pueda entregar su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. En esta fe estamos y creemos que una vez más tú harás en medio de nosotros el milagro más importante que puede haber en una reunión, que una persona venga a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, te bendecimos y todo lo dicho sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén. Hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.